Mi madre animó a mi hermana de oro, comenzar una aventura con mi esposo, porque ellos merecían tener una oportunidad. Ahora, que los descubrí, pretenden que todo vuelva a la normalidad. Necesito escapar de esta locura. Hace unos días descubrí algo que jamás pensé que podría suceder. Mi madre, esa mujer que siempre me dijo que la familia es lo primero, que debemos apoyarnos y cuidarnos mutuamente, le dio el visto bueno a mi hermana para empezar una aventura con mi esposo. Todo esto porque, según ella, merecían tener una oportunidad. Ahora, después de todo lo que pasó, quieren que todo vuelva a la normalidad. Pero no sé si yo pueda vivir con esto. Les cuento cómo llegué a darme cuenta de lo que estaba pasando. Durante los últimos meses, comencé a notar algo raro en mi esposo. De un día para otro, comenzó a ser más distante. Su comportamiento cambió, ya no era el mismo de antes. Al principio, pensé que estaba exagerando, que tal vez la rutina estaba haciendo mella en él, que era solo estrés del trabajo o cualquier cosa por el estilo. Pero cada vez más, sentía que había algo más, algo que no podía identificar. Luego, mi hermana comenzó a comportarse de manera diferente cuando estábamos todos juntos. Se ponía nerviosa, evitaba mirarme a los ojos, y había algo en el aire que no podía ignorar. De nuevo, traté de darle el beneficio de la duda, pero lo que más me sorprendió fue que mi madre estaba actuando con una actitud extraña, casi cómplice. Fue en un momento muy reciente cuando, sin querer, descubrí la verdad. Encontré unos mensajes en el teléfono de mi esposo, y los descubrí a ellos, hablando, organizando todo a escondidas. Fue tan horrible verlos tan felices, como si estuvieran planeando algo tan natural, sin importarle en absoluto el daño que me estaban causando. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando los confronté? Pretendieron que todo estaba bien. Mi madre me dijo que debía entender que a veces las cosas pasan, que no podía frenar lo que sucedía entre ellos. ¿Qué? Como si yo fuera la loca por sentirme traicionada. ¿Y mi hermana? Mi hermana me miró como si fuera yo la culpable de todo esto. Ahora, no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo la cabeza, y ni siquiera sé por dónde empezar a salir de esta locura. Ellos pretenden que todo vuelva a la normalidad, pero ¿cómo puedo hacer eso cuando la gente que más amaba me ha dado la espalda de la peor manera posible? No sé si debería huir, alejarme de todo, o tratar de salvar lo que queda de esta familia. ¿Alguien ha pasado por algo parecido? ¿Qué puedo hacer? Estoy completamente perdida. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué aquí, y siento que mi mente está en un constante torbellino. Quiero empezar agradeciendo profundamente a todos los que me dejaron un mensaje. A veces me pregunto si hay algo más difícil que sentir que tu propia familia te ha dado la espalda de la manera más cruel, pero leer los comentarios y saber que no estoy sola en esto, que no soy la única que ve lo que está sucediendo con claridad, me ha dado algo de consuelo. A pesar de que todos a mi alrededor tratan de hacerme sentir que estoy exagerando, que me estoy volviendo paranoica, vuestras palabras me han dado un respiro. A pesar de todo eso, las cosas en casa han ido de peor en peor. Mi esposo no ha parado de intentar arreglar lo que ha hecho, y cada día que pasa me siento más y más atrapada. Los regalos no cesan. Al principio pensé que era un intento sincero de pedir perdón, pero ahora simplemente me siento saturada. Primero fue una caja de chocolates, después unas joyas que ni siquiera sé por qué me regaló, porque nunca me interesaron demasiado. Luego vinieron las flores, las cartas, y hasta un fin de semana en un spa de lujo que nunca le interesó antes. Pero todo esto no es más que una fachada. Cada regalo, cada gesto, me hace sentir más distante de él. Como si estuviera intentando comprar mi perdón en lugar de asumir la responsabilidad de lo que hizo. No sé si está tratando de enmendar las cosas o si simplemente está actuando porque sabe que no hay otra manera de que yo me quede. Lo más perturbador es lo del crucero. Ha estado hablando de ello como si fuera la solución a todo, como si el mar pudiera borrar lo que pasó. A mí me horroriza la idea de un crucero. El mar siempre me ha dado miedo, siempre lo he evitado, y siempre he explicado que no me gusta. Pero mi hermana, ella ama el mar. No lo había entendido hasta ahora, pero claro, ahora que mi esposo quiere llevarme en ese viaje, me doy cuenta de que este es el tipo de plan que haría con ella, porque ellos lo disfrutan juntos. Cada detalle, cada pequeño gesto, me recuerda que este no es un intento de reconectar conmigo, sino con la versión de mi hermana que alguna vez conoció. No puedo dejar de pensar que este viaje es una forma de restablecer lo que alguna vez tuvieron, esa complicidad oculta que compartían entre ellos. Me siento tan desbordada. Todo me golpea a la vez, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor.
Estoy atrapada en un ciclo en el que no sé si mi esposo realmente se arrepiente o si simplemente quiere que todo vuelva a ser como antes, por conveniencia. La situación sigue creciendo, y ahora todo el mundo, mi madre incluida, está diciendo lo mismo, que debería perdonar, que las personas cometen errores, que lo importante es que todos nos amamos y que las cosas deben seguir adelante. Como si yo fuera la que está rompiendo la armonía de la familia. ¿Acaso nadie puede ver lo que me están haciendo? Es difícil expresar lo que siento. Me duele el corazón de una manera tan profunda que ni siquiera sé si se puede describir. El peso de la traición me ahoga, y no importa cuántos regalos me hagan, no importa cuántos intentos haya para arreglar las cosas, mi alma ya está rota. Sé que hay una parte de mí que no va a ser la misma nunca más. Nadie parece comprender lo que está sucediendo. No puedo ni explicar cómo me siento. Es como si este fuera un mundo alterno, uno en el que las reglas han cambiado y ahora todo se basa en perdonar, olvidar y seguir adelante. No sé si puedo hacerlo. Ayer, recibí un mensaje de mi hermana. Al principio pensé que tal vez se había dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho, que tal vez quería disculparse. Pero no. Me dijo que dejara de ser tan infantil, que me había quedado atrapada en algo del pasado y que ya era hora de que lo superara. Y lo peor, me dijo que ella también había querido probar que mi esposo podía ser el amor de su vida, pero que al final se dio cuenta de que no lo era, de que no había sentido nada en realidad. No fue nada, me dijo. Como si todo lo que había sucedido entre ellos no tuviera ningún peso, como si nada importara. Me dijo que estaba afectando a la familia, que mis reacciones estaban destruyendo lo que aún quedaba. Ese mensaje fue como una puñalada en el pecho. No sabía si reír o llorar, o simplemente irme a un lugar donde nadie pudiera encontrarme. ¿Cómo podía decirme eso? ¿Cómo podía decirme que dejara de ser infantil cuando ellos fueron los que destruyeron nuestra relación, nuestra confianza? No pude más. Bloqueé a mi hermana de todas partes. En ese momento, me sentí aliviada, pero también culpable. Como si yo fuera la que estaba rompiendo algo que no podía volver a ser. Pero no podía seguir soportando sus palabras, no podía seguir siendo su hermana, la que siempre estuvo allí para ella, cuando ahora parecía que ella estaba más preocupada por proteger a mi esposo que a mí. Hoy, todo parece más confuso que nunca. Quiero escapar, quiero encontrar una forma de salir de esta locura, pero no sé cómo. Me siento atrapada en una red de mentiras, traiciones y expectativas que no pedí. La verdad es que no sé si tengo fuerzas para seguir adelante, ni si alguna vez podré perdonar lo que han hecho. Y por alguna razón, siento que la única salida que tengo es alejarme de todos ellos, incluso si eso significa quedarme completamente sola. Actualización 2. Parece que bloquear a mi hermana no fue suficiente para deshacerme de ella. Ayer apareció en mi puerta, y no vino sola. Estaba acompañada de mi madre, y lo peor de todo, de mi esposo. No sé cómo llegaron a este punto, pero ellos decidieron que necesitaba una intervención. Mi primera reacción fue de confusión, como si no pudiera comprender cómo habíamos llegado tan lejos. Pensé que finalmente tendrían algo de empatía, que por lo menos me dejarían en paz después de todo lo que había pasado. Pero no fue así. Cuando los vi a todos juntos en la puerta, sentí que el aire se me cortaba. Ellos parecían estar en total control de la situación, como si todo lo que había vivido no importara, como si la forma en que me sentía fuera irrelevante. Mi hermana, mi madre y mi esposo estaban ahí, mirándome, esperando una reacción, como si estuvieran por presentar un espectáculo. No me dieron tiempo para respirar, no me dieron espacio para hablar, simplemente comenzaron a hablar sobre lo que debería estar sintiendo, lo que debería estar haciendo. Yo solo asentí, una y otra vez, mientras escuchaba sus voces mezclarse, perdiendo toda claridad en mi mente. Ya no quería escuchar más. Ya no quería saber qué era lo que pensaban que era lo mejor para mí. Todo lo que podían decir era ruido. Nada de lo que me decían tenía sentido. No había ninguna compasión en sus palabras, solo exigencias. Intentaron convencerme de que todo lo que había pasado se podía solucionar, de que la única forma de sanar era perdonar, de que mi reacción había sido exagerada, que era hora de dejar ir el pasado. Pero no podía escuchar más. Mi mente simplemente se cerró, como un refugio para protegerme del dolor. Fue entonces cuando mi esposo, con esa sonrisa forzada que no le veía desde hace semanas, intentó besarme, como si de alguna manera eso pudiera hacer desaparecer todo lo que había ocurrido, como si el simple acto de intentar besarme me hiciera olvidar lo que había vivido. En ese momento, sentí una repulsión tan fuerte que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me aparté de él rápidamente,
Y fue en ese momento cuando realmente supe que ya no podía seguir adelante con esta farsa. Para aquellos que han preguntado si debería divorciarme, quiero ser honesta. En mi país, ese proceso es largo, complicado y costoso. No es algo que pueda hacer de manera sencilla, no sin prepararme primero. Tendría que encontrar un lugar donde vivir, cambiar de trabajo, reorganizar mi vida por completo. No sé si tengo la energía para enfrentarlo en este momento. Cada vez que pienso en dar ese paso, mi cuerpo se llena de incertidumbre. Mi estado emocional es tan frágil que no sé si podría soportar todo lo que implicaría empezar de nuevo. Me siento atrapada entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, y por ahora, no puedo tomar esa decisión. Así que, por ahora, estoy aquí. En la habitación de invitados. He intentado meter todas mis cosas en este cuarto, tratando de que se convierta en mi refugio, mi pequeño espacio donde puedo tener algo de control sobre lo que queda de mi vida. Limito mi tiempo fuera de esta habitación, como si cada salida fuera una exposición, como si cada paso fuera una invasión a lo que aún tengo de mí misma. Me siento como una extraña en mi propia casa. Las paredes de esta habitación se han convertido en mi única protección contra el mundo exterior, pero ni eso parece ser suficiente. Ellos no me dejan en paz. Mi madre y mi hermana siguen apareciendo, siguen insistiendo, siguen hablándome como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien, como si lo que ellos hicieron no tuviera ninguna consecuencia. Solo quiero paz. Solo quiero estar sola, lejos de todo esto, lejos de las expectativas, lejos de las traiciones. Me siento sola, más sola que nunca. Aunque sé que no era la mejor familia, nunca lo fue, había algo en ellos que aún me hacía sentir que pertenecía, que aún tenía un lugar en este mundo. Pero ahora no tengo a mi madre, ni a mi hermana. Ellas han elegido su lado, y yo estoy aquí, en esta habitación, con nada más que mis pensamientos y mis dudas. A veces me pregunto si alguna vez seré capaz de escapar de esta sensación de vacío. No sé qué hacer. Estoy perdida en todo esto. Todo me parece demasiado grande, demasiado abrumador para manejarlo. Y cada día que pasa, siento que me estoy hundiendo más y más. Actualización 3. Hoy fue otro día en el que sentí que todo se me escapaba de las manos. Mi hermana, una vez más, apareció sin previo aviso. Esta vez no fue en mi casa, como la última vez, sino en mi trabajo. Recibí una llamada de mi jefe en medio de la mañana, y no sabía si pensar lo peor. Le dije que debía regresar a la oficina y, cuando llegué, la encontré ahí, en la entrada, esperando con una actitud desafiante, como si no hubiera nada que me pudiera hacer sentir más incómoda que su presencia. Había un par de empleados mirando, y pude ver que algo grande estaba ocurriendo, pero no entendía exactamente qué. Mi hermana había comenzado a hacer un completo lío, gritando, armando un espectáculo en medio de la oficina, sin importar que estaba invadiendo mi espacio personal, sin importar que no tenía ningún derecho a aparecer en mi lugar de trabajo, especialmente después de todo lo que había pasado entre nosotras. Sus gritos y su insistencia fueron como un eco en mi cabeza, cada palabra un recordatorio de lo que ya había intentado dejar atrás. Todos los ojos en la oficina estaban sobre nosotros, y no podía dejar de sentirme pequeña, expuesta, como si fuera una escena que no tenía control. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que casi podía oírlo, y por un momento todo el ruido del entorno se desvaneció. Mi mente empezó a hervir. Ya no podía tolerar más. Había llegado al límite. Con toda la calma que pude reunir, me acerqué a ella y le dije que tenía que irse, que ya no tenía cabida en mi vida, ni en mi trabajo, ni en ningún espacio que me perteneciera. Cuando ella no hizo caso, cuando me desafió con su mirada de siempre, sentí que debía tomar el control de la situación. Le advertí que si no se iba inmediatamente, llamaría a la policía. Eso fue lo único que pareció hacerla reaccionar. Su expresión cambió, como si se diera cuenta de que había cruzado una línea que no podría borrar, aunque estaba demasiado tarde. Me miró por un largo momento, y luego se dio la vuelta sin decir nada más. Mientras la veía irse, algo dentro de mí se quebró. No sabía si sentir alivio o tristeza. Lo único que sabía es que la puerta de mi vida se cerraba cada vez más, y cada vez que intentaba abrirla, sentía que algo o alguien intentaba hacerme regresar a un lugar donde ya no pertenecía. Al llegar a casa, mi esposo no tardó en aparecer, como si me estuviera esperando. Sus palabras, una vez más, eran las mismas, que debía olvidarlo todo, que no podía seguir viviendo con esa carga, que todo lo que había pasado entre él y mi hermana no debía tener más peso. Insistió en que debía perdonar, que él lo estaba intentando, que todo lo que necesitaba hacer era dejar de aferrarme al pasado. No hubo un solo día desde que todo esto comenzó en el que no haya repetido esas palabras, una y otra vez. Olvida,
Por favor, olvida, me dice, como si decirlo más veces fuera a hacerme cambiar de idea. Pero, ¿cómo podría olvidar algo así? ¿Cómo podría seguir adelante cuando todo lo que veo a mi alrededor son recordatorios de lo que me han hecho? Sé que está desesperado. Sé que quiere que lo perdone, que todo vuelva a ser como antes. Pero la verdad es que cada vez que lo miro, siento que me alejo más de él, que estoy perdiendo la capacidad de volver a confiar en alguien que ha destruido todo lo que creía que teníamos. Mi hermana me ha dejado de lado, mi madre sigue sin entender lo que está en juego, y mi esposo sigue insistiendo que todo esto es mi culpa, que soy yo la que está haciendo lo más difícil. Y lo peor de todo es que me siento atrapada. No puedo salir de este ciclo de locura, no puedo simplemente olvidar y seguir adelante, no cuando todo lo que quiero es encontrar paz. Hoy, al ver cómo mi hermana irrumpió en mi trabajo, y cómo mi esposo sigue insistiendo que debo dejar todo atrás, me di cuenta de que mi vida nunca será la misma. Y aunque no sé cómo escapar de todo esto, sé que no puedo quedarme en esta burbuja de mentiras y manipulación. Algo tiene que cambiar, pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para dar ese paso. Actualización final. Hoy no es como los demás días. Hoy siento que finalmente, después de tanto tiempo, algo dentro de mí ha hecho clic, como si toda mi vida hubiera estado esperando un momento como este para tomar una decisión. Me he despertado con la sensación de que ya no puedo seguir viviendo así, atrapada en esta pesadilla que me ha desbordado durante tanto tiempo. La situación en mi casa ya era insostenible. He llegado al punto en el que he tenido que huir de mi propio hogar. Las noches eran cada vez más largas, más insoportables. No me sentía segura, ni emocional ni físicamente. Mi esposo seguía insistiendo en que olvidara, que perdonara, pero cada vez que me miraba, lo único que veía era una versión de él que ya no conocía, una persona que había destruido mi confianza, mis esperanzas, y todo lo que alguna vez creí que teníamos. Cada día que pasaba en esa casa me desgastaba un poco más, como si mi alma se estuviera desvaneciendo y no hubiera forma de recuperarla. No fue fácil tomar la decisión, y no lo hice de inmediato. Pensé en todas las consecuencias, en todo lo que perdería. Pero al final, no fue solo una cuestión de lógica, sino de supervivencia emocional. No podía quedarme allí ni un minuto más. Ya no era mi hogar, ni el lugar donde podía sentirme segura. Era una cárcel, una prisión hecha de mentiras, traiciones y presiones constantes. Cada vez que pensaba en quedarme y enfrentarme a lo que ya había ocurrido, mi cuerpo se tensaba, mi mente se nublaba, y me encontraba más y más atrapada en una espiral que no sabía cómo detener. Así que, sin decirle nada a nadie, tomé mis cosas, lo poco que me quedaba, y me fui. Dejé atrás los recuerdos, las promesas rotas, las mentiras que habían sido mi vida durante tanto tiempo. Tomé lo poco que pude cargar en una maleta, dejando atrás una casa vacía que ya no tenía ningún sentido para mí. No me importó lo que pudiera pasar, solo sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. No tenía un plan claro. Solo sabía que tenía que salir. Hice una llamada a un par de amigos cercanos, y afortunadamente, encontré un lugar donde quedarme por un tiempo. No es mucho, pero es suficiente para empezar de nuevo. No tengo mucho dinero, pero tiré de mis ahorros, de todo lo que pude juntar durante los últimos meses. Sé que no será fácil, pero estoy decidida. He decidido que voy a conseguir el divorcio, aunque sé que el proceso será largo, costoso y emocionalmente agotador. Lo sé, pero estoy dispuesta a pelear por mi libertad, por mi paz mental, por mi futuro. No sé cómo se desarrollarán las cosas en los próximos días. No sé si mi esposo tratará de buscarme, si mi familia seguirá presionando. Sé que probablemente vendrán momentos de incertidumbre y miedo, pero no me importa. Al menos ahora tengo un poco de esperanza, una chispa en medio de todo este caos. Siento que por fin estoy tomando el control de mi vida, y aunque no sé cómo voy a conseguir todo lo que necesito, sé que lo haré. No me voy a rendir. Ahora mismo estoy en un lugar donde puedo respirar, donde puedo pensar sin que el peso de todo lo que me han hecho me aplaste. He dejado atrás una vida que ya no me pertenece, una vida que fue destruida por las personas que más quería. Pero también sé que esto es solo el comienzo de un camino largo. No sé qué me depara el futuro, pero al menos ahora sé que soy capaz de seguir adelante.